que nos vamos a centrar en este caso desde el punto de vista de Microsoft Dynamics NAV, cómo queda relacionado dentro de lo que es la productividad e integración con Office 365 y la nube. Antes de nada, comentaros, yo soy Javier Espeso, voy a ser la persona que os va a estar acompañando durante este webinar. Comentaros también que en la última parte, una vez finalicemos lo que es la presentación de este webinar, quedaré durante unos minutos a vuestra disposición por si se os ha planteado cualquier duda que queráis consultarme, pues estaré totalmente a vuestra disposición. Muy bien, dejadme por favor que haga una pequeña simplemente introducción para los que todavía no nos conozcáis. Nosotros somos la compañía Actio, pertenecientes al grupo Integra, en el que, como veis aquí, llevamos ya más de 6 años al servicio de todos nuestros clientes, de los cuales ahora mismo ya estamos por encima de esos 350 que veis ahí, con ese volumen de facturación de esos 6 millones, y estamos situados tanto en Barcelona, Bilbao, Madrid como en Zaragoza, y en total formamos ya un conjunto de más de 80 personas precisamente trabajando dentro de Actio. En concreto, para que lo veáis dónde estamos ubicados, tenemos oficina tanto en Zaragoza, en Madrid, Bilbao y Barcelona. Y estamos, como veis ahí, llevamos ya más de esos 5 o 6 años que decíamos, centrados en esa mejora continua dentro de todos los que son los procesos y áreas de negocio de cada uno de nuestros clientes. Muy bien, como decíamos, vamos a tratar de mostraros, como decía, desde el punto de vista de Dynamics NAV, cómo quedaría integrada este entorno de trabajo bajo lo que es el entorno de Office 365, viendo precisamente cuáles son esas ventajas y esos elementos enfocados a la productividad e integración de todos estos servicios, ¿sí? Mirad, el webinar lo hemos estructurado de esta forma, como veis aquí. Vamos en una primera parte a hacer un vistazo simplemente a cuáles son las necesidades y objetivos que tenemos actualmente. Luego vamos a revisar cuáles son las diferentes formas que podemos, precisamente gracias a tener esa integración dentro de lo que es el ecosistema del Office 365 y la integración con la nube, cuáles son las diferentes formas con las que podemos entrar a trabajar con nuestro ERP, en este caso Microsoft Dynamics NAV. Luego también veréis cómo esta integración está totalmente integrada, como decimos, dentro de SharePoint, con lo cual todos los elementos de colaboración se maximizan al máximo, lo cual facilita muchísimo ese trabajo y esa colaboración en equipo y sobre todo lo que es la facilidad de compartir toda la información que a nivel de la organización podamos plantearnos, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver luego cómo esa integración podemos verla y aprovecharla totalmente con Office 365, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo con nuestro ERP podemos trabajar y podemos manipular la información con todas las herramientas que componen Office 365 en este caso, ¿sí? Bien, en un siguiente apartado me gustaría también mostraros cómo por el hecho de estar trabajando bajo el ecosistema de Office 365 con nuestro NAV, podemos incluso aprovecharnos y de cara o desde el punto de vista de las herramientas de BI, poder sacar todavía mayor provecho precisamente a toda esta integración. ¿De acuerdo? Así que haremos una pequeña introducción a cómo desde el punto de vista de BI podemos aprovecharnos de esa integración tanto de nuestro ERP con las herramientas de Office 365. Y por último, simplemente comentaros un poco precisamente todo lo que hemos estado viendo, cuáles son aquellas ventajas y aquellas particularidades precisamente de poder estar trabajando dentro de este entorno que hemos definido lógicamente dentro de Azure, en la que, bueno, pues veremos cuáles son un poco esas ventajas y esas facilidades que nos ofrece la plataforma de Microsoft Azure en este caso. ¿Cuáles son estos objetivos y esas necesidades que tenemos hoy en día que nos pueden hacer plantearnos precisamente el entrar a trabajar en este entorno de Azure con Dynamics NAV?
como decíamos, en este caso detectamos una mayor necesidad precisamente que permita habilitar esa agilidad para que no dependamos únicamente de un puesto de trabajo fijo, sino que permita una mayor flexibilidad para poder acceder a toda esa información de nuestra compañía, ¿correcto? Así, a la vez, también, por el hecho de permitir esa agilidad, también debemos garantizar una fiabilidad, como vemos aquí, en todos esos procesos relacionados con la compañía. Por tanto, es necesario buscar algún mecanismo que nos permita, digamos, desanclarnos, digamos, de un puesto fijo de trabajo y permitir que haya mayor flexibilidad, ¿no? Que es lo que vemos aquí, como decíamos, los empleados de nuestra compañía hoy en día ya están trabajando con múltiples dispositivos, ¿no? Y además de diferentes fabricantes, con lo cual hay que proporcionarles de alguna forma mayor flexibilidad para que puedan acceder a la información independientemente de donde se encuentren y de los entornos en los que se vean necesarios trabajar, ¿correcto? También es cierto que en el momento en que abrimos un poco ese abanico de posibilidades para acceder a la información de la compañía, tenemos que tener y poder mantener esas diferenciaciones a nivel de acceso a la información. Es cierto que no todos los empleados jerárquicamente tienen por qué acceder a la misma información, ¿no? Con lo cual debemos definir claramente cuáles son esos niveles de acceso y poder determinar cada caso y en función del rol de cada uno de esos usuarios y empleados estos niveles de accesos y permisos a la información, ¿sí? También es cierto que, como decimos aquí, los sistemas de información actualmente no están conectados, con lo cual esa falta de conectividad nos hace perder eficacia en muchas ocasiones, ¿no? Con lo cual, integrar o buscar un entorno en que todo esté conectado para permitir facilitar el acceso, la agilidad, la movilidad en este caso, es fundamental, ¿no? Así como, bueno, pues como vemos, tiene que ser un entorno que a la vez que esté conectado, pues lógicamente la información esté totalmente actualizada en tiempo real, ¿no? Lógicamente, si abrimos el abanico de posibilidades de acceso de multiplataforma y de múltiples sites a esa información, debemos también cubrirnos y garantizar pues lo que vemos aquí, ¿no? La privacidad a nivel de lo que es la ley de protección de datos, ¿no? Con lo cual tiene que ser ese entorno que nos permita esa flexibilidad, tiene que estar totalmente controlado y alineado a lo que marca en este caso las leyes correspondientes para la protección de datos, ¿correcto? También es cierto que hoy en día hay esta falta de personal técnico, ¿no? Que se encargue de todo lo que es la gestión, infraestructura y mantenimiento de todo lo que es el departamento de IT y la infraestructura de la compañía, ¿no? Con lo cual, esa falta, esa carencia de ese personal también nos puede limitar en muchas ocasiones pues eso, a tener infraestructura propia que debamos estar tanto invirtiendo como conservando como manteniendo para el funcionamiento del día a día de la compañía, ¿no? Con lo cual hay que buscar, como decimos, ese entorno que nos permita flexibilizar un poco estas necesidades que tenemos hoy en día, ¿no? Y lógicamente, como vemos aquí, las inversiones en hardware y software, es cierto, no se encuentran alineadas con las situaciones actuales de las compañías, ¿no? E incluso ya no por situaciones de crisis o demás, sino porque incluso hay compañías que a lo largo de su trabajo durante el ejercicio de esa compañía, habrá puntualmente momentos en los que haya una mayor necesidad de infraestructura a nivel de IT y quizás seguramente en otros momentos durante el año sea necesario el que no haya tanta inversión en ese sentido, ¿no? Con lo cual tenemos que buscar un entorno que sea bastante flexible y que permita adaptar estas necesidades a las compañías, ¿no? Y que permita en todo momento ajustar en función de la necesidad o de la estacionalidad de cada una de esas empresas cuál es el flujo de necesidad a nivel de infraestructura de IT, ¿correcto? Bien. Bueno, como decíamos, múltiples formas de trabajo con NAV. Vamos a ver, voy a ver si soy capaz de mostraros. Me gustaría que viéramos, aunque sea, lógicamente, quiero mostraros diferentes plataformas, ¿no? De cómo podemos acceder a NAV, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué posibilidades tenemos por el hecho precisamente de que tengamos configurado y montado un entorno de NAV bajo, por ejemplo, lo que decíamos, el entorno de Azure, ¿no? ¿Cuáles son
un poco las diferentes herramientas que nos ofrece esa plataforma para poder acceder a la información corporativa que se encuentra dentro de nuestro ERP, en este caso de Microsoft Dynamics NAV. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver, como decíamos, el entorno de trabajo que tengo actualmente está definido en Azure, con lo cual lo que vamos a hacer es precisamente acceder a las diferentes formas de trabajo que tenemos disponibles. Fijaos, no lo hemos comentado, pero sí deciros que el hecho de trasladar todo lo que es nuestra infraestructura necesaria para que Dynamics NAV, en este caso, funcione adecuadamente y trasladarlo todo al entorno de Azure, realmente es un trabajo que nosotros, como clientes finales, para que nos entendamos, no es nuestra función, ¿no? Sino que para eso contamos con nuestros socios tecnológicos o nuestros partners, en este caso, que son los que se encargarían un poco, en función de las necesidades que les planteemos, el que nos definan ese entorno de Azure y el que nos proporcione al final los diferentes elementos y herramientas que nosotros necesitamos para trabajar. Pero todo el esfuerzo a nivel tecnológico para plasmar esa necesidad y ese entorno de trabajo bajo Azure, ya os digo, es algo que no nos tiene que preocupar demasiado, puesto que es algo que damos por hecho que se encarga nuestro partner. Al final, nuestro partner, nuestro socio tecnológico, lo que nos tiene que proporcionar son los diferentes enlaces, digamos, para poder acceder a nuestra información, una vez ya lo haya el partner definido dentro del entorno de Azure, ¿no? Luego, ya os decía, al final del webinar os haré 4 pinceladas para que veáis qué representa ese entorno de Azure y qué ventajas incluso puede tener, pero más que nada para que veáis que es totalmente transparente para nosotros. De hecho, como os decía, al final el partner lo que nos tiene que proporcionar son una serie de links que son los que nos van a permitir acceder a nuestras herramientas en Azure, ¿no? Así como, lógicamente, si así lo tenemos, nuestra integración con Office 365. ¿De acuerdo? Mirad, como ya conocemos, el cliente más habitual de NAV es el cliente RPC, el cliente de Windows, ¿de acuerdo? Ese es un cliente que instalamos localmente y físicamente en cada uno de nuestros equipos de la compañía, ¿de acuerdo? Es un cliente que ya conocemos y que es un cliente que, lógicamente, tiene la dependencia de tener que estar instalado y que donde esté instalado pues tenga que tener las características técnicas necesarias para hacerlo funcionar. Entonces, una de las primeras ventajas que tenemos por el hecho de trasladar ese entorno de trabajo de Dynamics NAV a Azure es que los requerimientos para poder acceder a este cliente de Navision, a nuestra información dentro del ERP, se simplifican en mayor medida, puesto que al final lo único que necesitamos, como veis aquí atrás, es simplemente un navegador, ¿de acuerdo? Tan solo necesitamos un navegador de Internet que, como ya os puedo decir, que es en este caso multientorno, puede ser Internet Explorer, puede ser Google Chrome, pueden ser, en fin, diferentes navegadores, no tiene por qué ser en este caso el de Internet Explorer de Microsoft. Pero sí que es cierto que cualquier máquina o cualquier dispositivo incluso que sea capaz de lanzar un navegador es más que suficiente para poder acceder en este caso a nuestro ERP, a Microsoft Dynamics NAV. Mirad, para que os hagáis una idea de los diferentes clientes que tenemos para poder trabajar una vez tenemos el entorno definido en Azure, es, por ejemplo, el que decíamos aquí. Si queremos ver, por ejemplo, el de cómo se vería en un entorno tablet, es decir, como es, decimos, multidispositivo, el aspecto precisamente de un cliente tablet, ¿de acuerdo? Sería el que vais a ver ahora. Lo vamos a simular, puesto que yo, lógicamente, estoy en un equipo de sobremesa, pero para que os hagáis una idea de cuál es el aspecto de lanzar un cliente de NAV bajo un entorno de, por ejemplo, una tablet, ¿de acuerdo? Me voy a validar, es decir, aquí ya introducimos dentro de nuestro navegador de la tablet, en este caso, tanto nuestro usuario como nuestra contraseña. Vamos a iniciar sesión. Bien, como os fijáis, esto que estáis viendo sería precisamente el entorno de trabajo que podríamos ver en una tableta. Si os dais cuenta, al final lo que estamos viendo os recuerda mucho no, de hecho es el entorno de roles, ¿sí? De hecho estamos viendo precisamente el rol que yo tengo asignado por el usuario con el que me he validado,
que podría ser en este caso el de gestor de los pedidos de venta. Bien, pues lo que estoy viendo precisamente es el rol de este usuario, ¿de acuerdo? La funcionalidad es prácticamente la misma, en este caso sería totalmente táctil, puesto que se da por hecho que estoy en una tableta, y me permite interactuar con todos y cada uno de los diferentes elementos que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos por un lado, en el lado izquierdo, toda una serie de indicadores, ¿de acuerdo? Luego los veremos un poco más en detalle con el cliente web, ¿de acuerdo? Pero son toda una serie de indicadores o KPIs, como queramos identificarlos, que nos van mostrando información relevante para nuestro perfil, el que tenemos activo en este caso, relacionado en este caso, pues como vemos en las ventas, ¿de acuerdo? Nos va dando pues la situación de los documentos, en este caso de las facturas de venta que se encuentran en curso, lo mismo con las ofertas de venta, nos da incluso las cifras de cuáles son los importes facturados a nivel de ventas que se encuentran vencidos, que además nos los identifica pues en esta configuración de semáforos con colores, en este caso en rojo, porque hemos determinado que a partir de cierta cifra tiene que estar identificado en rojo para resaltar esa información. Lo mismo, por ejemplo, con este otro indicador que tenemos aquí, que nos indica la cifra, en este caso, de las ventas que llevamos acumuladas en el mes. También, como veis, está definido en un color verde, puesto que seguramente hemos determinado que a partir de cierto volumen nos indique que debe representarte la cifra pues, de este indicador en color verde, ¿de acuerdo? En fin, toda una serie de indicadores, ¿de acuerdo? Aquí relacionados con la parte de compras, en fin, toda una serie de indicadores. Por el otro lado, en el lado derecho, como vemos, también tenemos toda una serie de paneles informativos. En este caso, el primer panel que nos encontramos es un panel de una información gráfica que nos representa, en este caso, cuál es la evolución, en este caso mensual, de cuáles son los ingresos y gastos de nuestra compañía, que en todo caso podemos, por supuesto, cambiar de gráfico, seleccionar cualquier gráfico de los que tenemos disponibles, podríamos activar cualquiera de los que tenemos aquí, marcarlo y utilizar, lógicamente, cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Simplemente con seleccionarlo ya nos representa, nos refresca la información y nos representa la información, en este caso, pues cuáles son, pues en este caso, la evolución de los indicadores que tenemos establecidos, ¿de acuerdo? Si vamos avanzando, lógicamente esto lo haríamos dentro de nuestro entorno tablet. Podemos ver que el siguiente panel que tendríamos disponible, en este caso sería el de los clientes favoritos, toda una lista, digamos, de clientes que en este caso hemos definido nosotros, puesto que son, por ejemplo, los clientes más importantes de los que nos hacemos cargo como responsable en este caso de ventas. Estas listas totalmente personalizables, con lo cual nosotros aquí podemos definir y configurar cualquiera de ellos y poder establecer cuál es esa lista de los top 10 para que nos entendamos de nuestros clientes. Y si seguimos avanzando, vemos que tenemos incluso información específica, en este caso, pues de un balance de comprobación para poder ver pues un poco la fluctuación, en este caso, de los diferentes importes financieros. ¿De acuerdo? Bien, esto sería un ejemplo, como decíamos, que estamos revisando las múltiples formas que tenemos de trabajo en NAV. Tenemos otra forma, por ejemplo, imaginemos que en este caso el periférico o el dispositivo que estamos utilizando pues fuera un teléfono. Podríamos ver cuál sería un poco el aspecto en este caso de nuestro NAV pues bajo el entorno de un teléfono, ¿de acuerdo? En este caso puede ser multiplataforma, está preparado tanto para Windows Phone como para iPhone o como para Android, con lo cual en este caso tenemos la máxima compatibilidad garantizada. Y si veis el aspecto un poco es lo mismo, ¿sí? Nos encontramos de nuevo con toda una serie de indicadores, esto realmente lo veríamos más simplificado, puesto que sería bajo un entorno de un teléfono móvil. Y de nuevo nos encontramos, como decimos, con toda una serie de indicadores que ya hemos revisado anteriormente, acceso a cada una de esa información, que por cierto podemos en todo caso pinchar cualquiera de ellos y vemos cuál es la información que hay relacionada en este caso con ese indicador. Incluso podemos acceder a cada una de esas facturas que representan esa evolución de ventas dentro de ese mes. Y de nuevo podemos ir retrocediendo en la información e ir consultando y manipulando, en este caso, la información que tenemos disponible bajo este entorno de teléfono móvil, ¿de acuerdo? Bien, y por último, de los clientes tendríamos precisamente
el de cliente web, es decir, un cliente que está pensado específicamente para trabajar bajo un entorno de un navegador o un explorador, un navegador de Internet. Este es el que veis ahora, es precisamente el cliente web de Navision, NAV, ¿de acuerdo? Que como vemos vamos a revisar un poco cuál es la funcionalidad y la información que tenemos disponible bajo este entorno, bajo el cliente web de Microsoft Dynamics NAV. Fijaos en un detalle que quería comentaros también, precisamente el hecho de tener la infraestructura situada en Azure y además vinculada con Office 365, precisamente nos da acceso, si os fijáis tenemos aquí el panel clásico de todo lo que son las herramientas de Office 365, con lo cual aquí podríamos acceder y acceder a todas y cada una de las aplicaciones que tengamos bajo Office 365, como sería pues SharePoint, para todo el tema de colaboración, a nivel de documentación, etcétera, etcétera. Podríamos también acceder a nuestro Excel, a nuestro Word, en fin, a todas las herramientas que encontraremos bajo el ecosistema de Office 365. ¿De acuerdo? De la misma forma, mediante este otro botón podríamos lanzar las diferentes herramientas de Office 365. Con lo cual, al final, lo que os quería comentar es que este cliente de NAV está totalmente integrado dentro de Azure y vinculado precisamente con nuestra cuenta, en este caso, de Office 365. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un pequeño repaso a precisamente qué es lo que tenemos, a diferencia del cliente de Windows, del cliente RTC, qué es lo que tenemos como cliente web. ¿De acuerdo? Y precisamente cuál es esa funcionalidad que podemos disponer por el hecho de tenerlo bajo este entorno de la nube. ¿De acuerdo? Mirad, básicamente, si os fijáis y si recordáis el cliente Windows, es muy parecido, es decir, tenemos por un lado todo un panel izquierdo en el que nos da acceso a la mayoría de la funcionalidad que tenemos en NAV, ¿de acuerdo? Con toda una serie de listas de acceso a diferentes elementos de NAV, como son los clientes, proveedores, productos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en la parte central tenemos precisamente nuestra área de trabajo, enfocada, como decíamos, en este caso en el perfil del gestor de ventas, y encontramos de nuevo todos y cada uno de los diferentes paneles que también tenemos, lógicamente, en el cliente de roles. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué tenemos? Pues lo que decíamos, el panel en este caso de las actividades, o en este caso los indicadores o los KPIs más importantes o más relevantes de nuestro perfil que tenemos asignado, que de nuevo, como decíamos, pues tenemos toda una serie de cifras representadas en diferentes valores y tenemos también pues acceso a cada una de la información que hay detrás de ellos. Si os acordáis, cuando accedíamos a, pues no sé, por ejemplo, las ventas de este mes, automáticamente accedemos a la relación de todas y cada una de esas facturas que componen esa información. ¿De acuerdo? Luego entraremos un poco más en detalle en estas listas. Vamos a terminar de revisar qué más tenemos. De nuevo tenemos otro panel, en este caso de gráfico, que es el que veíamos también en el entorno de tablet y en el que podíamos de alguna forma simplemente con desplegar podíamos cambiar y seleccionar cualquiera de los gráficos que tengamos disponibles. Deciros también que estos gráficos, esta información representada de forma gráfica es totalmente interactiva, es decir, podemos en todo caso acceder y en todo momento acceder precisamente a la información que hay detrás de cada una de esas barras de nuestro gráfico, de estos indicadores de rendimiento, para poder analizar precisamente cuál es la cifra y la información que hay detrás de todos y cada uno de esos gráficos. Luego encontramos, como decíamos también, en la parte izquierda, otro panel, en este caso de lista, en el que en este caso lo que estamos mostrando es nuestros clientes favoritos, es decir, la posibilidad de definir nuestra lista, en este caso, de los clientes más relevantes para nosotros, ¿no? Para poder establecer de una forma rápida acceso a cada uno de ellos, ¿no? Si necesito acceder rápidamente a la ficha de ese cliente, simplemente con pulsar, en este caso, el botón del número de cliente, ya accedo directamente a esa ficha para poder trabajar y consultar esa información. Luego le echaremos también un vistazo a las fichas porque es interesante, hay ciertas novedades y ciertas particularidades que es bueno que comentemos. De nuevo, otra vez, también información, en este caso representada en esta forma a nivel de balance de comprobación, también en el que vemos las diferentes cifras representadas y también con acceso precisamente a cuál es esa información que tenemos vinculada.
Y por último, en este caso, yo tengo en este panel pues, acceso a lo que es la bandeja de entrada de informes, en el que es una funcionalidad que tenemos en NAV que nos permite el programar o para dejar el lanzar diferentes informes que tenemos dentro de NAV, dejarlos programados en vez de lanzarlos en ese momento hacia la impresora o en formato PDF. Lo que podemos hacer es programárnoslos para que estén disponibles en diferentes momentos de nuestra jornada de trabajo, ¿de acuerdo? Y esto sería un poco lo que tenemos como área de trabajo, ¿sí? Vamos a comentar ciertas particularidades que sería bueno que tuviéramos presentes, ¿no? Y que nos ofrece este cliente web. Mirar, una de ellas es esto que tenemos aquí a la derecha, y es que ahora con el cliente web de Microsoft Dynamics NAV tenemos toda una serie de ventajas y de mejoras respecto a versiones anteriores, ¿no? Una de ellas la encontramos, por ejemplo, en lo que es la configuración del usuario con el que ha accedido a este cliente web. Mediante este icono puedo acceder precisamente a los datos de conexión que tengo establecidos, y además puedo cambiar ciertos valores a nivel de la configuración que me afectan como usuario, ¿no? Entre ellos podrían ser precisamente tanto el idioma como la región y la zona horaria en la que quiero definir mi entorno de trabajo, así como el poder cambiar en todo momento, si es que así lo tenemos establecido en nuestro RP, pues de compañía. Simplemente desplegando este botón podríamos seleccionar cualquiera de las compañías que tuviéramos disponibles. Y también, por último, como no, el poder cambiar esa fecha de trabajo, ¿de acuerdo? Para precisamente establecer una fecha de trabajo en la que queremos pues, registrar o procesar diferentes informaciones en nuestro RP. ¿De acuerdo? Y esto es precisamente una de las novedades que tenemos en estas últimas versiones, en concreto la 2016, ¿de acuerdo? Relacionada con la configuración del usuario. Luego tenemos también, gracias a poder trabajar con este cliente web, también tenemos una mejora importante que es relacionada con la búsqueda, ¿sí? Mediante esta lupa, yo ahora puedo hacer una búsqueda de información dentro de lo que es el cliente NAV, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos buscar, si buscamos algún concepto relacionado con los clientes, tan solo con introducir en la búsqueda este concepto, ya nos muestra automáticamente nuestro cliente web todos los elementos que podemos encontrar en NAV que están relacionados con el criterio que hemos introducido, ¿de acuerdo? Como vemos ahora, tenemos todos los elementos, todas las actividades relacionadas con clientes, y además las encontramos agrupadas por los diferentes tipos de objetos, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso veríamos acceso, por ejemplo, a lo que es la relación de clientes, sería un formulario de tipo lista donde veríamos todos los clientes. También en este icono vemos representados los diferentes informes que tenemos disponibles relacionados con los clientes. Y si vamos avanzando, ¿de acuerdo? Nos irá mostrando todos y cada uno de esos elementos que están relacionados con el criterio que hemos seleccionado. Por ejemplo, la configuración de las plantillas de clientes, etcétera, etcétera. Además, ahora podemos incluso centrar esa búsqueda en precisamente los elementos que estamos buscando, es decir, elementos relacionados con el concepto de cliente, pero que estén relacionados con las diferentes listas o los formularios de las listas de clientes en este caso, o incluso si queremos buscar lo que son informes, de acuerdo, que también estén relacionados con clientes, los vemos y los encontramos todos agrupados bajo el concepto de informes y análisis. Lo mismo con documentos, lo mismo con archivos, lo mismo con tareas y administración, siempre relacionado con el concepto que hemos introducido, ¿de acuerdo? Con lo cual, la búsqueda en este caso, bajo este cliente web de Microsoft Dynamics NAV, está muy mejorada y nos da muchísimas más opciones que teníamos hasta ahora. Muy bien. Mirad, otra de las facilidades y relacionada con la productividad precisamente del hecho de poder estar trabajando con este cliente web es que también se ha facilitado mucho la introducción de información. Ahora, simplemente con acceder a una ficha, por ejemplo, de cliente, el poder introducir información de una forma rápida y sencilla, ¿de acuerdo? Se ha simplificado en gran medida, ¿de acuerdo? Tenemos esta ficha de cliente en la que nosotros, lógicamente, si desplegamos todo lo que son los botones, ¿de acuerdo? Que tenemos en la cinta de opciones disponibles con este formulario de la ficha de cliente, tenemos acceso a toda la información, ¿de acuerdo?, que está relacionada con el cliente, que de hecho es la misma
prácticamente de la misma funcionalidad que encontraríamos en el cliente RTC, en el cliente de Windows, con lo cual se facilita en gran medida la manipulación e introducción de todo tipo de información que está relacionada en este caso, con el cliente, ¿de acuerdo? Con lo cual, todos estos formularios que encontramos de clientes, proveedores, de productos y demás, se ha facilitado muchísimo y se ha centrado precisamente en buscar esa mejora en la productividad y que sea mucho más sencillo la manipulación e introducción de información en independencia, yo diría, de lo que es el cliente que estamos utilizando. En este caso utilizamos el cliente web, pues como vemos está prácticamente toda la funcionalidad, en este caso, integrada, ¿no? Otra de las ventajas que tenemos por el hecho de estar trabajando, por ejemplo, en este entorno y en este cliente web, es que todos los apartados de una ficha, en este caso la que tengo abierta, que es la de cliente, ¿sí? Si vemos son totalmente desplegables y son totalmente colapsables, es decir, podemos ampliar y reducir en todo momento cada uno de esos diferentes desplegables, esas diferentes partes de la ficha, con lo cual podemos de alguna forma dejar o acceder a la información de una forma visual y de una forma bastante más sencilla, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos en todo momento ocultar aquellos elementos de información, en este caso de la ficha de cliente, que no necesitemos, con lo cual se simplifica muchísimo más la información que estamos analizando, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese acceso, esa mejora en esa ficha desplegable, pues realmente relacionada con cualquiera de las fichas, ya decimos tanto de clientes, proveedores, etcétera, etcétera, se facilita muchísimo más ese trabajo con cada una de esas fichas que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, el poder desplegar cada uno de estos apartados y poder acceder a información de una forma muy ágil, de una forma bastante cómoda, como teníamos hasta ahora, ¿de acuerdo? Bien, también es cierto que por el hecho de estar trabajando en este cliente web, otra de las ventajas que tenemos es que todas las listas, en este caso, que tenemos relacionadas con clientes, con proveedores, con productos, también se ha simplificado y se ha facilitado en gran medida el trabajo con ellos. Con lo cual, desde este momento sí que es cierto que el trabajar con las listas, con los diferentes cuadros informativos que tenemos relacionados con cada uno de esos clientes o con esos proveedores o con esos productos, se facilita muchísimo más el poder consultar esa información, ¿no? Y el poder trabajar en todo momento de una forma bastante más ágil, ¿no? Una de las particularidades es que ahora en estas fichas del cliente web, para, por ejemplo, clientes, proveedores, etcétera, etcétera, podemos contar con los diferentes paneles que tenemos a la derecha, con los cuales nos pueden mostrar los diferentes cuadros informativos, en este caso de información relacionada con cada uno de los diferentes, pues en este caso clientes, proveedores, productos, etcétera, etcétera. Con lo cual, el acceso a la consulta de esa información relacionada con el proveedor o con el cliente, mediante estos cuadros informativos, pues se facilita muchísimo más esa consulta. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, como decíamos, estamos revisando los diferentes, hemos estado revisando cuáles son los diferentes clientes que tenemos por el hecho de estar trabajando en este entorno de Azure, en el que hemos visto que podemos seguir manteniendo lógicamente nuestro cliente RTC de Microsoft Dynamics, de Microsoft Windows. También hemos visto que podemos trabajar con nuestro cliente web, con el que podemos simplificar y facilitar en mayor medida el acceso a esa información a través de cualquier navegador que tengamos disponible. Simplemente con las diferentes direcciones que nos ha proporcionado, en este caso nuestro partner, podemos acceder a nuestro ERP y poder trabajar con la información que tenemos disponible en el ERP. De una forma muy sencilla, ya sea, como hemos visto, con cliente web, también con diferentes dispositivos como pueden ser teléfono móvil, bajo el entorno de Android, iOS, etcétera, etcétera. Así como por último, mediante el cliente de tablet, con el que también vemos que se facilita y se flexibiliza mucho más el acceso a esa información. ¿De acuerdo?
Muy bien, como veíamos aquí, en nuestro cliente, en este caso web, que decíamos, tenemos acceso precisamente a la integración, en este caso de SharePoint, es decir, que nuestra integración con Office 365. ¿De acuerdo? Lo bueno de esta integración de Dynamics NAV en la web nos permite también vincularlo con nuestra cuenta de Office 365 y, como decíamos al principio, nos permite precisamente el poder trabajar desde Dynamics NAV con todas y cada una de las herramientas que tenemos en Office 365, ¿no? Una de las ventajas que tenemos es que la información que podamos querer tener disponible en nuestro cliente de Dynamics NAV en Azure es que esa información que trabajamos en ese entorno de Azure y en el entorno de Office 365 también podemos trabajarla y manipularla desde nuestras herramientas de Office a nivel local. Es decir, si yo lo que quiero es trabajar a nivel de análisis de información, a nivel de BI, de poder sacar información de nuestro ERP y poderla manipular en Excel, por ejemplo, para crear nuestros cuadros de mando, nuestras tablas dinámicas y demás, puedo, por supuesto, utilizar nuestro Excel que tenemos en Office 365, pero además, por el hecho de tenerlo bajo el entorno de Azure, puedo perfectamente conectar mi Excel local con precisamente la información que está en Dynamics NAV en el entorno de Azure, ¿no? Por ejemplo, para que veáis un ejemplo de ello, si os fijáis, yo ahora voy a tratar de acceder, voy a abrir en este caso mi Excel local y lo que voy a hacer es intentar conectar con la información que tengo dentro de Dynamics NAV, pero en este caso del Dynamics NAV que tengo en Azure, con lo cual lo que pretendo es extraer información de mi ERP que está en la nube, pero manipularla de forma local, ¿de acuerdo? Ya decíamos que por el hecho de estar trabajando en este entorno podemos aprovechar las herramientas que tenemos disponibles de Office 365, pero también, eso no priva, para que nos entendamos, de que también la podemos trabajar de forma local accediendo a la nube y extrayendo esa información que tenemos disponible. Mirad, abriremos en este caso un Excel y os voy a mostraros simplemente para que veáis cómo hacemos esa integración, esa conexión con la información que tenemos disponible dentro de lo que es Dynamics NAV, en este caso bajo un entorno de Azure. ¿De acuerdo? Bien, esto es tan sencillo como lo que hacíamos hasta ahora. Lo primero que tenemos que hacer, en este caso dentro de nuestro Excel, es habilitar las herramientas de Power Query y Power Pivot, que eso, por cierto, ya que hablamos de herramientas de Power BI, próximamente seguramente os llegará una invitación a un taller que vamos a ofreceros, un webinar también, que va a estar centrado únicamente en el trabajo orientado al Business Intelligence, pero justamente en un entorno bajo una aplicación del Power BI Desktop que acaba de publicar Microsoft recientemente, con lo cual tendremos disponible un webinar que estará exclusivamente centrado en ese cliente, digamos, de BI que nos va a permitir trabajar toda esa información de una forma muchísimo más sencilla. Creo que en breve recibiréis también una invitación para que podáis asistir a ese pequeño webinar. Bien, decíamos que una vez tenemos implementadas los diferentes componentes o complementos en Excel, lo único que tenemos que hacer en este caso es establecer la conexión de nuestro Excel con nuestro NAV que se encuentra en la nube. Lo primero que hacemos es definir cómo queremos conectar con esa información. En este caso nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, desde una fuente OData, es decir, desde un origen de datos a través del conector de OData, y es en este punto, justamente a continuación, donde lo que vamos a hacer es introducir y especificarle una de las direcciones, una de las múltiples direcciones que nos habrá ofrecido, en este caso, nuestro partner, ¿sí? Que será precisamente el que nos permite conectar con NAV que se encuentra en la nube y poder extraer esa información. En concreto, la dirección que yo tengo aquí disponible para precisamente conectar con mi Navision que se encuentra en la nube es esta que tengo aquí y la introduciremos en el campo de la dirección URL. Si todo va bien, al pulsar aceptar, automáticamente mi Excel local va a tratar de conectarse con mi Dynamics NAV que se encuentra en este caso en la nube. Y como veis,
automáticamente ha podido validar ese enlace y directamente ya me está mostrando todas y cada una de las diferentes páginas o informaciones y consultas que tengo publicadas en NAV, que está colocado en Azure, con lo cual ya el acceso a esa información ya es totalmente accesible. Por ejemplo, podríamos conectar con nuestra lista de clientes, ¿de acuerdo? Podríamos incluso con los diferentes documentos de venta, en fin, con cualquiera de las páginas, con cualquiera de las consultas o queries que hayamos definido en nuestro Dynamics NAV, que queramos que luego estén disponibles precisamente cuando hacemos ese análisis mediante el conjunto de herramientas de Power Query y Power BI. A partir de aquí ya sería como siempre hemos hecho, ¿sí? La única diferencia que estamos teniendo actualmente es que la información la estamos sacando en tiempo real, conectándonos en este caso con nuestro Dynamics NAV que se encuentra, como veis por la ruta, en la nube, en este caso en el entorno de trabajo de Azure. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de aquí simplemente cargaríamos la información. ¿De acuerdo? Nos cargaría esa consulta directamente en nuestro Excel y a partir de aquí ya podríamos continuar trabajando exactamente de la misma forma que lo hacíamos de forma local, ¿sí? Con todos y cada uno de las informaciones que hayamos ido publicando desde NAV. ¿De acuerdo? A partir de aquí ya podríamos, sin más problema, poder trabajar, como veis, con en este caso la consulta que tengo cargada, que es la relación de mis clientes. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el hecho de que tengamos nuestra infraestructura de Dynamics NAV colgada en la nube, bajo un entorno de Azure, al final es totalmente transparente para nosotros. De hecho, ahora haremos un pequeño repaso de cuáles son precisamente otros beneficios por el hecho de estar trasladar nuestro entorno de trabajo a la nube, en este caso Azure, pero como veis al final es totalmente transparente para nosotros. Lo único que necesitamos son esas diferentes rutas, esos diferentes enlaces que nos proporciona nuestro partner en este caso, pero a partir de ese punto todo ya depende de nosotros y no tenemos ninguna dependencia adicional a que tanto ni nuestro departamento de IT ni ningún otro departamento, puesto que es algo que es totalmente transparente para el usuario, ¿de acuerdo? Es totalmente, yo diría, simple, simplificado y fácil de poder trabajar. ¿De acuerdo? Este era un ejemplo que os quería mostrar del análisis que hacemos en este caso con las herramientas de Power BI que tenemos disponibles en Excel y cómo las podíamos explotar mediante la información que en este caso, como os decía, tenemos colgada en Azure. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, por último, si me permitís, dejarme que os haga un pequeño repaso que quería comentaros, precisamente cuáles son algunas de las, muchas de las ventajas que nos va a ofrecer el hecho de trasladar nuestra infraestructura relacionada con Microsoft Dynamics NAV y colocarla o enfocarla en un entorno un entorno en la nube bajo, en este caso, Azure. ¿De acuerdo? Mirar, simplemente para que lo tengáis y lo veáis, elementos clave de Microsoft Azure, ¿no? Por supuesto, nos permite adaptar la capacidad de la infraestructura en función de las necesidades del sistema, es decir, nos permite que vayamos ajustando en función de la necesidad. Imaginemos que tenemos un gran conjunto de usuarios puntualmente en una época del año, pues permite que de una forma muy sencilla podamos ampliar pues, la capacidad de la máquina virtual donde tengamos, en este caso, montado nuestro NAV, ¿de acuerdo? Podemos incluso ajustar ese servidor que tenemos en Azure para que ofrezca mayor o menor rendimiento en función de las necesidades que podamos tener puntualmente, ¿de acuerdo? Además es totalmente configurable en la nube, es decir, nos permite que por el hecho de que lo tengamos en la nube nosotros mismos o gracias a nuestro partner podamos configurarlo a nuestra necesidad, ¿no? Incluso podemos conectarlo con nuestros sistemas que tengamos on-premise o con cualquier otra infraestructura de red que tengamos, ya sean VPNs o cualquier otro entorno. Es decir, al final, por el hecho de tenerlo en la nube, nos va a dar esa flexibilidad de poder, de alguna forma, interconectarlo con los diferentes elementos que tengamos bajo nuestra infraestructura. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, el último elemento que veis aquí, capacidad infinita, más que nada porque nos va a permitir que en todo momento, si es así como lo necesitamos
nuestra compañía podamos ir aumentando tanto las capacidades a nivel de características del servidor virtual que tengamos en Azure, mayor potencia, mayor procesadores, mayor cantidad de memoria, mayor capacidad de disco, en fin, en función de nuestro crecimiento podemos ir ajustando, como veis, las capacidades y las características de nuestro entorno de Azure. ¿De acuerdo? Por supuesto, es una plataforma, como decimos aquí, abierta, ágil y totalmente fiable en este caso. Es como veis aquí, un servicio totalmente disponible, está constantemente y permanentemente conectado. De hecho, se nos garantiza una fiabilidad del 99,95, como veis aquí representado. ¿Sí? También, lógicamente, una cobertura global por el hecho de estar precisamente en la nube. Nos permite el acceso independientemente de donde estemos ubicados, situados o desde donde necesitemos trabajar, ¿de acuerdo? Además también nos da características de almacenamiento redundante, lo cual nos permite garantizar un poco que esa información va a estar disponible en todo momento, ¿de acuerdo? Precisamente porque va haciendo y va replicando nuestro entorno definido en Azure para garantizar esa máxima disponibilidad. ¿De acuerdo? También, como veis aquí, herramientas de automatización que nos permiten reducir costes tanto a nivel de despliegue y mantenimiento de ese entorno. ¿De acuerdo? Es decir, nos van a proporcionar, si es que así lo queremos nosotros, toda una serie de un conjunto de herramientas que nos van a permitir automatizar toda una serie de procesos y demás, que nos van a permitir, pues lo que decíamos, hacer despliegues de nuevos entornos o de la parametrización de nuevos usuarios, nuevos accesos y demás, de una forma muy sencilla y de una forma bastante simplificada. Con lo cual, de ahí que nos van a permitir que podamos minimizar ese impacto en los costes de toda la infraestructura de IT, ¿de acuerdo? Y por supuesto, el último punto que os he puesto aquí es un entorno que está totalmente garantizado con el cumplimiento de las exigencias que marca la Ley de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Que está además reconocida por la UE por precisamente cumplir, no solamente por cumplir, sino por estar en los máximos estándares de privacidad y de seguridad de toda esa información que vamos a tener en la nube, ¿de acuerdo? Con lo cual, en ese sentido podemos estar tranquilos, puesto que por el hecho de que esté ubicado físicamente ese entorno de Azure geográficamente en distintos puntos no nos tiene por qué preocupar, ya que nos garantizan que en todo momento vamos a estar cubiertos por las exigencias y normativas que nos encontramos en la UE. ¿De acuerdo? Ya por último y terminar, lo que decíamos, ahorros de costes en comparación con soluciones on-premise, con comparación con soluciones que tengamos en infraestructuras propias, ¿no? Pues está clarísimo, es decir, el hecho de plantearnos hoy en día una implementación de un entorno de trabajo como pueda ser de Microsoft Dynamics NAV, que comporta pues ya no solo servidores físicos, el mantenimiento de esos servidores, el mantenimiento del software, todo el tema de licencias, toda la infraestructura energética necesaria para mantener esos sistemas. Todo eso enfocado a Azure, lógicamente, como os podéis dar cuenta, desaparece. Es decir, el impacto a nivel de costes se vería inmediatamente reflejado, puesto que desaparece toda esa necesidad que nos encontramos cuando nos planteamos un escenario on-premise, ¿no? Por hecho de llevarlo a la nube nos ahorramos cantidad de costes relacionados precisamente en adecuar nuestra compañía y nuestro entorno de IT a esas necesidades, ¿no? Por hecho de tenerlo en Azure se simplifica y se reduce en gran medida, ¿no? Bien. También, por supuesto, mirar el aumento del rendimiento y la velocidad de conexión en entornos multioficina. Está claro que por el hecho de tenerlo precisamente en un entorno Azure que está perfectamente dimensionado, nos va a permitir acelerar al máximo ese rendimiento. No vamos a depender de infraestructuras locales que nos puedan haber puesto nuestro operador, en este caso, a nivel de infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Es decir, ya están situados esos entornos de Azure bajo características y entornos que permiten un acceso y un rendimiento de la máxima disponibilidad posible, ¿de acuerdo? Otra de las grandes características que es sumamente importante tener en cuenta es que lo que nosotros definamos inicialmente como necesidad de nuestro entorno de trabajo en Azure, en todo momento lo podemos ir ajustando y lo podemos ir viendo
cómo podemos ir adaptándolo en función de las necesidades que tengamos. Es decir, si por ciertos periodos del año necesitamos disponer de más accesos en este caso, nuestro entorno de Azure, nuestro entorno de Office 365, nuestro entorno de Dynamics NAV, podemos adaptarlo y decir, temporalmente o momentáneamente, necesitamos más licencias, más servidor, más capacidad, puesto que puntualmente tenemos una necesidad de nuestro sector, de nuestro mercado, en el que debemos invertir más, ¿no? Y cuando ese punto lo hemos superado a lo largo del ejercicio, podemos de nuevo volver a ajustar un poco esa infraestructura y rebajarla para establecerla a los mínimos que tengamos necesarios establecidos para poder trabajar de forma correcta. Con lo cual es una plataforma totalmente flexible que nos permite, como decimos en todo momento, subir y bajar, digamos, esos niveles de rendimiento y esas características del entorno de Azure, ¿no? Por supuesto, como decíamos, esas herramientas de automatización que nos permiten tanto el parametrizar, el establecer migraciones, el mantener precisamente esos entornos de trabajo, son herramientas que están ya pensadas precisamente para que sean simples y sencillas y nos permitan hacer todas estas actividades de parametrización, migraciones, etcétera, etcétera, de una forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Y finalmente, como no, son productos totalmente consolidados y no solamente a nivel europeo, sino a nivel internacional. Son productos que están más que consolidados y además forman parte de esta red global de partners y además no solamente partners, sino foros de usuarios, así como de los diferentes desarrolladores de nuestro sector. ¿De acuerdo? Son herramientas más que consolidadas y son herramientas totalmente accesibles en ese sentido. ¿De acuerdo? En fin, ese era un poco el objetivo de este pequeño webinar, el haceros un poco, como ya veíamos, cada uno tenemos nuestro NAV, ¿de acuerdo? Pero verlo desde la perspectiva, desde el punto de vista de cómo lo podríamos llevar y cómo lo podríamos implementar en la nube. Es decir, qué repercusiones tendría por el hecho que en un momento dado determinemos, oye, vamos a hablar con nuestro partner y vamos a plantearnos el trasladar este entorno que tenemos actualmente en la compañía, con toda esa infraestructura de IT, con todos los costes que eso conlleva, vamos a plantearnos el llevarlo a Azure para ver que realmente es un entorno que nos va a permitir, pues ya no solo a nivel de costes reducirlo, sino permitir esa flexibilidad y esa forma de trabajo colaborativo de una forma muchísimo más optimizada, con todas las herramientas que tenemos en Azure, con las herramientas de Office 365 y sobre todo con esa integración y esa colaboración que podamos tener bajo ese entorno homogeneizado, ¿de acuerdo?, de herramientas. En fin, era simplemente dentro de este pequeño tiempo que tenemos en estos webinars, simplemente haceros esas reflexiones, ¿de acuerdo? Que veáis un poco esos diferentes clientes que hemos visto para poder que os hagáis una idea de que realmente no hay grandes cambios por el hecho de que esté en un entorno on-premise o por el hecho de que esté en un entorno de la nube, en Azure o Office 365, no hay simplemente de cara al usuario es bastante transparente. Y con todas y cada una de las mejoras que hemos pretendido haceros llegar por el hecho de trabajar en ese entorno de Azure con esos elementos de productividad e integración con los diferentes elementos de Office 365 y Azure. En fin, como os decía, no tengo más tiempo para más, solamente esas pinceladas que os quería hacer llegar. Vuestra asistencia a este pequeño webinar, espero que nos veamos en próximos. Y ahora, como os decía al principio, voy a estar, por supuesto, a vuestra disposición para los que queráis lanzarme cualquier tipo de duda o consulta. Si es así, yo estaré encantado de daros respuesta. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo webinar. Hasta pronto.